Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, haced rectas todas sus sendas, preparad el camino al Señor. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, desterrad la mentira por siempre, preparad el camino al Señor. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas a su canal Banquete Católico. Yo sé que ya ha transcurrido algunas semanas y ya ustedes identifican a su canal Banquete Católico, que es para llevarles a ustedes la palabra de Dios, la alabanza, y también estamos orando por cada uno de ustedes. Les pedimos que revisen los demás temas que hay dentro del canal Banquete Católico, los escuchen y lo compartan, denle like. Así, de esta manera, ustedes también se vuelven agentes de evangelización, porque el mensaje, cuando usted lo comparte, llega también a otras personas. En este día traemos un hermoso tema que se llama Vivir nuestra fe en iglesia y comunidad. Hemos querido compartir con ustedes este tema porque muchas veces hemos escuchado personas decir: ay, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué si aquí en mi casa, aquí yo solito, yo solita, puedo encerrarme en mi cuarto y dirigirme a mi Padre Dios? Aquí solita yo puedo leer la palabra. Y en esta ocasión vamos a ir descubriendo, a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, a la luz de los Hechos de los Apóstoles, la necesidad que hay de vivir nuestra fe en la iglesia, en comunidad con los demás hermanos. Y para ello les invito a que abran sus Biblias y vamos a escuchar lo que nos dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo del 13 al 19. Los 12 apóstoles de Jesús. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre
de Boanerges, es decir, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos, mis queridos hermanos y hermanas, que Jesús, para anunciar el Evangelio, para anunciar el reino de Dios, ¿qué hizo? Formó una pequeña comunidad. ¿Con cuántos apóstoles formó él esa pequeña comunidad? Nos dice el Evangelio que fueron 12 apóstoles. ¿Para qué dice el Evangelio que los llamó? Para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Él, como Dios hecho hombre, pudo haber hecho todo esto él solo, pero no. Nos enseñó a que debemos vivir la fe en comunidad. La fe no se puede vivir a solas. Y si usted ve a lo largo del Evangelio, de los 4 Evangelios, Jesús todo el tiempo se dirigía a la muchedumbre, se dirigía a grupos de personas. Jamás, en ningún momento, hemos leído en los Evangelios que Jesús se dirige a enseñar a una sola persona. No, hermanos y hermanas, lo hace a cantidades, a 5,000, a 3,000, a 2,000, pero en este caso Él empieza preparando a 12 personas, a los 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos posteriormente llevaran el anuncio del reino a otras comunidades. Y nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículo del 16 al 20. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empieza este versículo diciéndonos que ya no eran los 12 que inicialmente llamó nuestro Señor Jesús para formar esa primera comunidad. ¿Cuántos eran ya en este versículo que acabamos de leer? 11. Eran 11. Y aquí tenemos una enseñanza muy importante. Muchas veces, hermanos y hermanas, nos encontramos en la iglesia con personas que a lo mejor no den un buen testimonio. Y eso le pasó de los 12 que nuestro Señor Jesús llamó. Falló uno, lo traicionó uno. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Se quedaron o siguieron? ¿Se quedaron o siguieron con Jesús los 11? Los siguieron. Los siguieron. Siguieron viviendo en comunidad esa fe, ese evangelio, ese reino que Cristo les anunció. Siguieron los 11 adelante con el mandato de Jesús. Muchas veces, hermanos y hermanas, nos decepcionamos porque alguna persona, 2, 3 o familias muchas veces no dan dentro de la iglesia un buen testimonio de vida. Y nos ponemos a pensar, ¿para qué voy a ir? Mejor me quedo en casa, yo solito hago mis oraciones. ¿Y es correcto eso? No, de ninguna manera. Tenemos que seguir a ejemplo de los 11 que siguieron hasta el final, porque tu mirada
debe estar puesta en Cristo Jesús, porque Él es el que salva. Él es el que nos ha abierto las puertas del cielo. No es ninguna persona como nosotros. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús y tú tienes que seguir viviendo tu fe en la iglesia, en comunidad, para que te sigas alimentando. Y quiero ponerte un ejemplo. Está el grupo Alcohólicos Anónimos. He oído decir por algunos familiares míos que ellos no dejan de ir a esas reuniones porque dicen que el estar allí les ayuda. La fortaleza de otros les ayuda a ellos a que durante ese día no van a probar el alcohol. Ellos tienen que estar en comunidad para poder vencer esa enfermedad del alcoholismo. Igual nosotros, católicos, tenemos que estar viviendo nuestra fe dentro de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, a nuestro párroco, a nuestro sacerdote, que nos alienta a través de la palabra a seguir adelante, a seguir viviendo nuestra fe en comunidad. Y qué bonito es. Ahorita con mi esposo platicábamos que qué bonito es cuando salimos de la iglesia y nos saludamos con los hermanos, nos abrazamos, nos motivamos y nos decimos, nos vemos el próximo domingo, nos vemos el jueves o nos vemos tal día, porque también entre semana nos reunimos como grupo de oración. Unos a otros nos animamos, unos a otros nos ayudamos a fortalecernos en la fe. Y qué bonito es cuando un hermano se nos acerca y nos dice, fíjese que tengo esta dificultad, quiero que ore por mí, quiero que ore por mi hija, por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa. Y ahí unos a otros nos vamos ayudando, unos a otros vamos creciendo en la fe. Y eso es precisamente la enseñanza que nos da Jesús cuando les dice a los 11 apóstoles que vayan a los pueblos y que los hagan sus discípulos y que los bautice no en el nombre de Dios nada más, no en el nombre de Jesús nada más, no en el nombre del Espíritu Santo, sino que el bautizo, hermano Juan Pablo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad es la primer comunidad, hermanos y hermanas. La Santísima Trinidad es la primer comunidad. Y de ahí nace todas estas comunidades que los apóstoles van llevando al reino de Dios, van acercando al reino de Dios a través del evangelio anunciado. Y seguimos descubriendo en la palabra de Dios que nuestra fe tenemos que vivirla en iglesia y en comunidad. ¿Qué nos dice, hermano Palma, los Hechos de los Apóstoles acerca de la primer comunidad? Hechos capítulo 2, versículo 42, 46 y 47. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría, y con gran sencillez de corazón alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura que acabamos de leer de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, yo les invito, hermanos y hermanas, abran sus Biblias en su casa y lean este capítulo 2 del versículo 42 y el 46 al 47. Ahí tenemos muy claro el cumplimiento del mandato de Jesús a sus discípulos
de ir a los pueblos, bautizarlos, hacerlos discípulos. Y aquí tenemos en Hechos capítulo 2, 42, las comunidades que se iban formando. Y no eran uno, no eran dos, no eran tres. Habla de que eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles. Compartían los alimentos con alegría. Y algo muy importante dice: y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. ¿Y quiénes se iban salvando? Eran aquellos que habían creído en Cristo Jesús. Es necesario que tú, mi hermano, mi hermana, creas en Jesús. Es necesario que tú vivas la fe en la iglesia. Es necesario que te acerques a compartir la palabra de Dios, a compartir el pan y el vino, a vivir los sacramentos. Y quiero finalizar este hermoso tema con la oración del Padre Nuestro. Cuando nuestro Señor Jesús enseñó a sus apóstoles a orarle al Padre, Él les dice: Padre nuestro, nuestro, no es Padre mío, hermano y hermana. Y esto es lo que yo quiero que logremos hoy comprender. Nuestro es en comunidad. El Padre es para todos y nos quiere ver crecer en comunidad. Y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. No dice a mí, no dice a mí que estoy en este lugar aquí solito hablando con Dios. Dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dice: danos hoy nuestro pan. Pedimos el pan para todos. Cuando decimos danos hoy nuestro pan de cada día, pedimos el pan para la iglesia que camina en este mundo, hermano y hermana. Y dice: perdona nuestras ofensas. Usted ora por sus pecados, pero también le está pidiendo al Padre, a nuestro Padre Dios, que perdone las ofensas de los demás. Y dice al final: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos en plural, en comunidad. Vivamos, hermanos y hermanas, nuestra fe en comunidad. No importa que alguien no haga las cosas como a ti te gustan. Lo importante es que tu vida sea del agrado de Dios. El Señor les bendiga donde quiera que se encuentren.